segunda entrega del proyecto de software 3 de la Clínica Piedra Azul tenemos el nuevo requerimiento funcional que dice que necesitamos exportar citas de un médico y una fecha específica en un formato compatible con hojas de cálculo, CSV. También tenemos estos requerimientos no funcionales como es la implementación y autorización y tenemos las pruebas de seguridad con WhatsApp. Hemos decidido implementar una nueva historia de usuario para ese nuevo requerimiento funcional y lo tenemos aquí. Como rol, el administrador o el médico puede seleccionar un médico o terapista con una fecha específica y exportar todas sus citas en el formato de hojas de cálculo. Y aquí tenemos un criterio de aceptación. Dado que soy el médico, selecciono una cita registrada en el sistema, exporto el archivo de hoja de cálculo y el archivo va a incluir columnas como la cita, el ID, el paciente, la fecha, la hora, el estado y el motivo. Bueno, por el lado de los prototipos tenemos el prototipo de login y registro, los prototipos de administrador, que viene a ser el de consultar citas y de exportar a CSV, que se agrega este botón nuevo. Luego se tiene el de administrador de agendar cita, eh, con, con estos datos, este formulario, con las franjas horarias de los doctores. Luego aquí se viene el de editar profesional para editar a los médicos, el de ver todos los profesionales que se tiene y de añadir un nuevo profesional al formulario. Tenemos por el lado del paciente la pantalla de agendar cita, de ver las franjas horarias en el paso 2 de elegir la cita y eso sería todo por el lado de los prototipos. Vamos a presentar dos escenarios de calidad relacionados con el atributo de seguridad en el sistema de Piedra Azul. En este escenario, un usuario intenta acceder sin un token válido. El sistema valida el JWT y si no es correcto, responde con un 401, bloqueando el acceso. El usuario inicia sesión en Keycloak, obteniendo un token JWT y lo envía en cada petición. El backend lo valida automáticamente antes de pedir el acceso. Aquí el usuario ya está autenticado, pero intenta acceder sin permisos. El sistema valida su rol y responde con un 403 si no está autorizado. El acceso se controla con roles, por ejemplo, solo un administrador puede crear médicos. Spring Security valida estos permisos en cada ente. En conclusión, el sistema garantiza seguridad mediante autenticación con JWT y control de acceso por roles, protegiendo todos los endpoints. El diagrama C4 en este corte no ha cambiado, entonces aún se tiene en el diagrama de contexto estos donde están los actores que son el paciente, el agendador, el administrador y el médico que interactúan con el sistema y utilizan el sistema externo de Keycloak para la autenticación. En el diagrama de contenedores ya lo vemos de manera más específica, donde vemos el frontend que utiliza un SPA, una API REST, que es un monolito modular y una base de datos. Luego de esto, tenemos en el diagrama de componentes ya los componentes principales como el módulo de seguridad, el módulo de configuración, el módulo de cita y el módulo de autenticación, el módulo de médico y el módulo de paciente. Y luego, ya en el diagrama de clases tenemos las clases más importantes que para nosotros son el médico, el paciente y la cita. Bueno, aquí tenemos el repositorio del proyecto de software 3 de la Clínica Piedra Azul. Aquí tenemos los contributores, Glenn Alexander Ward, José Alejandro Rodríguez, Viviana Cortés y Santiago Bastidas. Aquí tenemos los commits de este Sprint 2 que iniciaron desde el 16 de abril y terminaron el 2 de mayo. Tenemos también una pequeña documentación para informar a los usuarios sobre el uso de esta aplicación. Aquí tenemos el tablero de tareas, donde se asignaron tareas como la de realizar la implementación del backend para eh, realizar la implementación de la exportación de hojas de cálculo. También se hizo la autenticación en Keycloak. También se hizo la implementación del front para exportar una cita en ese formato de hoja de cálculo y cada persona se fue asignado a un rol para este Sprint 2. Ok, ahora vamos a mostrar la aplicación. Este pues es Piedra Azul, nuestra aplicación web, desarrollada en Vue y en Spring Boot. Pues ahora
vamos a proceder a mostrarles su funcionamiento. Como podemos ver, a la hora de consultar las citas relacionadas con un médico, podemos, si tenemos la opción, de exportar estas citas en formato CSV, de manera que luego las podemos ver en este formato. Esto pues básicamente corresponde al último requerimiento que se pidió para la aplicación. De resto se mejoraron apartados como que el diseño es más responsivo, cosas como añadir doctores, son más amigables con los dispositivos móviles. Y ahora voy a proceder a mostrarles eh, los patrones de diseño implementados y pues los aspectos claves de la arquitectura de la aplicación. Ok, en el proyecto pues implementamos varios patrones de diseño Gov. Entre ellos pues el primero es el patrón facade que utilizamos en este apartado de api.js en la carpeta de services. Básicamente el problema que existía era que teníamos, pues cada vista necesitaba hacer peticiones HTTP al backend, ¿no? Y pues manejar el token de la autenticación. Entonces, en vez de repetir eso en cada componente, creamos una función llamada HTTP, que es esta que está aquí, que pues básicamente centraliza toda esa lógica. Ok. El segundo patrón es singleton, que pues se puede ver una implementación aquí en useout.js, en donde básicamente se declara un usuario con una referencia, solamente se crea una sola vez, y pues todos los componentes que importen este composable o este archivo van a compartir la misma instancia de usuario. De tal manera que pues, ya que el estado de sesión pues tiene que ser global, y pues cada componente tiene que manejar la misma instancia del usuario. Si cada componente pues tuviera su propia copia de usuario, el login en un componente no afectaría el resto de la aplicación. El toque que devuelve Keycloak es un JWT, y pues lo decodificamos aquí mismo para extraer el rol del usuario, ya sea que sea un administrador, un médico terapista, un agendador o un paciente. Este pues va a ser el rol que controla y que ve el usuario en la interfaz. Y pues en el lado del back tenemos todo lo que tiene que ver con el patrón de repository, con usuario repository, médico repository, configuración repository, cita repository, que pues básicamente define estos métodos de consulta sin escribir el SQL pues directamente. También pues se utiliza el patrón de templates, en este caso cuando la clase abstracta usuario que pues define la estructura de ID, nombre de usuario, contraseña, nombres, rol y pues estado de activo o inactivo. Que pues las subclases agendador, administrador y médico terapista heredan y pues agregan únicamente lo que es propio de cada una. Por ejemplo, el médico terapista pues tiene especialidad, hora de inicio, hora fin, intervalo. El método filter chain configura pues el Spring Security con una estrategia de autorización que pues estaría aplicando el patrón de strategy. En vez de pues poner un if else dentro de cada controlador, pues para verificar que se tengan los permisos, se define una única cadena de filtros que pues es intercambiable y pues Spring aplica estos filtros antes de que se llegue cualquier petición. Por último, me gustaría mostrar el cómo estamos ejecutando esto mediante Docker Compose, de manera que únicamente tenemos contenedores en el que cada uno pues se guarda cierta parte de nuestro proyecto. De manera que simplemente presionando el botón de iniciar el contenedor en general de Piedra Azul, estamos iniciando los contenedores internos de tanto el front como del back como del Keycloak. De manera que para desplegar la aplicación únicamente le damos este botón y luego de un momento podemos iniciar la aplicación desde aquí abriendo el frontend.